Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a alterar un poco la cursada por lo que está aconteciendo en Venezuela en esta semana. Digo, aprovechando que en algún momento vamos a tener que hablar de Venezuela, vamos a hacer un per saltum y vamos a analizar un poco la realidad de Venezuela hoy, para que ustedes tengan una noción, porque es algo que está ocurriendo en estos momentos. Eso es lo bueno que tiene hacer historia reciente. Digo, uno puede moverse de un lado para el otro con cierta comodidad. La pregunta que yo les haría, o me gustaría saber, es ¿qué saben ustedes de lo que pasa en Venezuela? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es todo este bollo que nos están invadiendo por todos los medios de comunicación para decir, bueno, esto es lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué pueden decir? ¿Que ese dictador, cómo es? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿O qué es lo que opinan de Venezuela? Y discutiremos. O se le cae la plata. Si me quiere sobornar, no la tire al piso. Tiene aprobado igual el parcial. Pero denlo en la mano. Eran varias rocas, por lo que vi. No daban el monto para mí. Pero igual, con lo que nos van a dar de aumento, yo acepto. Yo acepto. Por un aprobado, que vamos a pagar. 2 rocas va bien. Bueno, ¿qué saben de Venezuela? Y éramos muy pobres. Éramos tan pobres. 3 miserables empanadas. Con el aumento que nos van a dar, 3 empanadas voy a poder comprar. ¿Qué saben de Venezuela? A ver, vamos. Dale. Bueno, aparentemente hay una crisis económica, según dicen los medios de comunicación, que está generando malestar político y social. Y aparentemente la culpa de esto la tiene Maduro, y por eso lo quieren sacar y quieren poner a Guaidó en su lugar, que supuestamente va a ser un gobierno más liberal y afín a los intereses de Estados Unidos. ¿Alguien más puede opinar algo de Venezuela? Está bien, es una visión. ¿Lo resumió bien? Lo resumió bien. Hay 2 grupos, hay quienes prefieren a Maduro y otros que prefieren el nuevo gobierno. Dicen. Ajá. Una facción del ejército también está a favor de Guaidó. Una facción del ejército. Una parte. Están quienes pasan arriba de las personas. Claro, un tanque que pasa por arriba. Pasa arriba de las personas. ¿Cómo? Un tanque que pasa por arriba de las personas también. Ajá, ¿qué más pasó? Yo escucho, ¿Qué más? ¿Un tanque que pasó arriba de cuántas personas? No sé cuántas, pero hay gente que quiere salir del país masivamente, pero creo que cerraron los aeropuertos, no se puede salir. Claro. Se debate por ley quién es el verdadero presidente, dicen que por ley es Maduro, pero en realidad es Guaidó. Golpe de Estado, que no es, que sí, que no, que ¿Qué otra cosa pueden saber de Venezuela? ¿O qué otras cosas les parece que dice Venezuela? Es algo que tiene que ver. Se rechazó ayuda humanitaria. Se rechazó ayuda humanitaria. Ajá, ¿qué otra cosa? ¿Qué será la ayuda humanitaria? Digo, esa es otra pregunta. Bueno, ¿Qué? una clara intervención de Estados Unidos. Una clara intervención de Estados Unidos. Bien. O sea, yo escuchándolos, lo primero que se me ocurre es pensar que muchos de ustedes están convencidos que Maduro es un dictador, independientemente de la forma de acceder al poder. Maduro es un dictador, y acá el profesor Van Hauer está sintiendo con la cabeza diciendo, sí, es un dictador. Dice que manejó las votaciones. Manejó las votaciones. Acusado de. ¿Y cómo las manejó? Acusado de, yo desde acá. Ignorante. Bien, está bien. Bueno, está bien. ¿Qué otra cosa les parece? Yo escucho, ¿no? Después vamos a poner a ver otra versión de la historia, pero yo los escucho. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Digan, pero tranquilo, no vuelven. O sea, los chavistas no comen chicos ni alumnos todavía, creo. Va, con el hambre que hay, se pueden comer cualquier cosa. Digo, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir? Hablen sin miedo, digo, no somos tan malos los profesores
Dicen que hay hambruna constante. Hay mucha hambruna. Que tienen que tomar del río, por ejemplo. Agua, porque claro, pues no tienen agua. No tienen servicio. Muchos dicen, por eso no tienen. Por eso. ¿Cómo? Médicos faltan. Y medicación también. De fiebre tifoidea, si no me equivoco. O de cólera, algo de eso hay. Digo, y que está, se olvidan de un detalle que es buenísimo. Es decir, que está manejado por los cubanos, los rusos y los chinos. Que hay fuerzas militares cubanas, rusas y chinas ahí controlando los destinos de Venezuela. Digo, ¿qué? No lo sabía. Bueno, te lo informo porque eso lo dicen. ¿No viste que ahora el problema no lo arreglan con Maduro, sino lo arreglan con Putin directamente? Porque dicen que el que maneja Venezuela es Putin. Que de hecho Maduro el 1 de mayo, el 30 de abril se estaba subiendo a un avión que se iba a Punta Cana, porque la verdad un dictador se va a un lugar piola del exilio dorado, es Punta Cana, se iba a Punta Cana y que se iba a ir en un avión de Aeroflot, justo donde se quemó, pero no, lo bajaron y dijeron que los rusos le dijeron, vos te quedás acá, y Maduro llorando, según lo que dijo Pompeo, se llama el secretario de Seguridad de Estados Unidos, lo hicieron bajar llorando a Maduro que se quería ir. Digo, ¿qué más pueden saber de Venezuela? De estos prácticamente se cumplen hoy, este año, ganó en el 99, 2009, 20 años de la revolución. O sea, ¿qué más podrían decir? Nada más. Bueno, hicieron un festival de música hace un tiempo atrás. Sí, que tocó, ¿cómo se llama? El de la camisa negra. Juanes. Y tocó el Diego Torres, tocaron varios en favor de los pobres exiliados venezolanos y que puedan pasar la ayuda humanitaria. Color Esperanza se tocó ahí porque hubo una polémica entre el que la escribió y Diego Torres, porque parece que el que escribió eso es chavista, porque dijo que no le quería Coti que le toquen su música en un recital antichavista. Digo, ¿qué otra cosa se les ocurre que puede pasar en Venezuela? Yo escucho. ¿Qué otra cosa les parece? ¿Qué otra cosa? En realidad estamos ante un dictador que es lógico y casi un deber moral de todo buen occidental tratar de echarlo del poder, porque en realidad está mancillando el buen nombre de lo que es la sociedad occidental y cristiana y demócrata, por sobre todas las cosas. Entonces me parece que está bien y que saquemos a todo lo que piensen distinto de este gran continente que es América Latina. Bueno, yo hasta ahora, si eso es lo que piensan, es respetable, pero vamos a tratar de analizar algunas otras cosas que van a relativizar la figura de Maduro, calculo, y vamos a empezar a ver cómo es la historia de Venezuela. Digo, Venezuela, nosotros tenemos, bueno, si quieren vamos a empezar por las cosas más sencillas. Por ejemplo, Maduro y el chavismo en estos 20 años tuvieron 25 elecciones, de las cuales solo perdieron una, la del año 2008, que era cuando se iba a plantear por segunda vez una reforma constitucional. Y la perdieron 49,9 a 50,1. Digo, alguien que está en el poder, 2 centésimas lo puede manejar. Digo, pero más allá de eso, ganaron 24 elecciones. La cuestión esta de que si es fraudulenta o no, indudablemente eso no lo voy a poner a discutir. Lo único que yo les puedo decir es que en todas las elecciones, desde el 99 hasta acá, está la fundación Jimmy Carter, que fue un expresidente de Estados Unidos, que controla la calidad del sistema eleccionario que tienen los países. Y si hay algo que uno no le puede decir a Jimmy Carter, por más que tenga 90 años, es que es chavista. Y él siempre dijo que las elecciones fueron transparentes. De hecho, Rodríguez Zapatero, que fue otro que presenció y fiscalizó
las últimas elecciones donde volvió a ganar Maduro, también ex primer ministro de España, que le dio asilo a Leopoldo López, también dijo que las últimas elecciones donde ganó el chavismo fueron elecciones democráticas. Uno lo que se tendría que preguntar es si las elecciones son tan transparentes como dice la Fundación Carter o como dicen los partidos políticos europeos, ¿por qué la oposición, en vez de recorrer el camino de ir a elecciones, intenta reiteradamente en estos 20 años, si empezamos a contar, hubo más de 10 intentos de golpe de Estado, y de hecho este año ya este es el tercer intento de golpe de Estado que quiere hacer Guaidó. Entonces digo, hubo un intento de golpe de Estado en el 2002, hubo un lockout petrolero en el 2003 que llevó adelante una de las peores crisis que padeció Venezuela, hubo otro intento de golpe de Estado en el 2007, hubo otro intento de golpe de Estado en el 2011, con la muerte de Chávez en el año 2013 hubo 3 intentos de golpe de Estado, entre los cuales participó en los 3 Leopoldo López. Leopoldo López, por otro lado, que es financiado su ONG con plata de Santos Uribe, que es el expresidente colombiano, que es el que maneja una de las fundaciones más antidemocráticas que existen en América Latina y que lo que está imponiendo es un pensamiento fascista. De hecho, si ustedes quieren saber quién es el que boicoteó el acuerdo de paz entre la FARC y Santos hace 2 años, fue esta ONG de Álvaro Uribe, que en lo que va de la llegada de Duque al poder el año pasado mataron a 400 miembros de la FARC que se habían pacificado y que habían entrado en la amnistía. Fueron asesinados por fuerzas paramilitares. Este es el sujeto que habla y que dice que en Venezuela no hay democracia. No respeta un acuerdo de paz que hubo entre 2 facciones beligerantes como el Estado colombiano y la FARC. Porque acuérdense ustedes que la FARC tuvo el estatus de fuerza beligerante, lo cual dejó de ser una fuerza subversiva, como dice la prensa, para pasar a ser un ejército que está confrontando en una guerra civil. Digo, es el mismo estatus que tuvo en su momento el IRA, por eso los ingleses no lo podían tratar de subversivo a los del IRA y tenían que manejarse con las reglas de la guerra. Digo, esto en estos momentos en Colombia no existe, por eso hubo un acuerdo de paz que se firmó durante el mandato de Duque, y ese acuerdo de paz, si hay alguien que no lo está cumpliendo hoy, es el ejército colombiano, es el Estado colombiano, es el gobierno colombiano. Desde que llegó Duque se han asesinado a más de 400, hasta el mes pasado eran 400 ex militantes de la FARC que estaban en conflicto y se habían pacificado. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros sabemos en términos históricos es que el gobierno venezolano tiene 24 elecciones de 25 elecciones ganadas. En 20 años hace que los venezolanos han votado aproximadamente cada 9 meses. O sea, y si yo estoy tan seguro de que puedo ganar elecciones, no intentaría los golpes de Estado. Entonces, lo único que yo puedo ver, analizando el proceso histórico, es que en Venezuela los que se dicen demócratas son los que intentan el golpe de Estado y los que se dicen dictadores son los que ganan elecciones. Lo cual a mí me lleva a tener algunos problemas para entender la realidad venezolana. Más allá de eso, uno lo que tiene que sí reconocer es que hay una fuerte campaña para hablar en contra de Venezuela. Digo, Venezuela hoy ocupa en los medios de comunicación latinoamericanos fundamentalmente el mismo espacio que le dedicaban a Cuba en la década del 60. Digo, Venezuela hoy encarna la suma de todos los males que puede encontrar alguien en un gobierno o en un Estado o en una ideología, y reemplaza en parte a lo que es Cuba en la década del 60 y 70. O la reemplazaba hasta los últimos discursos de Estados Unidos, donde vuelve a esa retórica
decididamente fascistas que utilizaban en la Guerra Fría, diciendo que, bueno, que ellos son los paladines de la democracia, que acá no va a entrar ninguna fuerza extranjera y por eso quieren volver a activar la doctrina Monroe en defensa de América Latina, bloquearla a la injerencia rusa, subsumiendo que Putin es Nikita Khrushchev, y a la influencia china. Digo, vaya uno a saber, esto también tiene que ver con la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, y que uno de los principales proveedores de petróleo a China sigue siendo o es Venezuela. Digo, no hay nada casual en esta retórica de Trump de decir que hay que acabar o hay que volver a ese viejo discurso fascista que se veía en la década del 60 y del 70, típico de la Guerra Fría. El problema que uno puede decir es que ni Trump es Eisenhower o Nixon en su momento, ni Barack Obama o Bill Clinton o la mujer de Clinton, no es tampoco John Fitzgerald Kennedy. Digo, hay una degradación entre los actores de la década del 60 y Trump. Digo, yo no me puedo coincidir o no, pero entre Eisenhower y Trump hay una distancia enorme, igual que entre Kennedy y Bill Clinton o Hillary Clinton. Digo, partamos hasta de una cuestión estética. Kennedy se casó con Jacqueline Bouvier y tenía de amante a Marilyn Monroe, y Clinton se casó con Hillary Clinton, con todo respeto, y tenía de amante a Lewinsky. Digo, hay una diferencia casi que daría una muestra palpable de la decadencia que tiene el imperialismo y el capitalismo, porque digo, va en decadencia. Es un poco de chusmerío de historia, pues si no lo entendió, piense quién fue Kennedy, uno de los presidentes, uno de la esperanza blanca norteamericana del siglo XX, hermoso, una familia de mucho dinero, de inmigrantes, resumía todo el sueño americano, peleó en la guerra, tenía heridas de la Segunda Guerra Mundial, se casó tal vez con una de las mujeres más deseadas en la década del 60 y 70 y también antes, que pertenecía a una familia tradicional norteamericana. Digo, representaba todo lo que era el sueño americano. Lo comparás con Clinton y te das cuenta que es la pesadilla americana, Bill Clinton, digo. Y lo mismo pasa con Eisenhower, un tipo que hizo todo el recorrido de las Fuerzas Armadas, ganó la Guerra de Corea, ganó la Segunda Guerra Mundial en el Teatro de Operaciones de Europa, y lo comparamos con Trump y uno se pega los dedos, martillazos, para decir qué le pasó a la sociedad americana para tener estos especímenes que dicen que los representan. Bueno, independientemente de eso, tampoco es cierto eso que falta cuestiones de salud, como dijeron, porque hay acuerdos bilaterales con Cuba y la salud pública hoy en Venezuela está un poquito mejor que en la Argentina, porque los remedios y lo que sería el plan Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2 y Barrio Adentro 3 son organizaciones del Estado cubano que generó hospitales en plenas villas dentro de lo que es Caracas y las grandes ciudades, y tienen una fuerte prevención medicinal, que es la política que utilizan los cubanos. Digo, es mejor prevenir que gastar mucho dinero cuando las epidemias se desarrollan. Por lo tanto, eso uno lo tendría que relativizar. Y otra cosa que hay que relativizar es qué es lo que pasa con la luz, porque en realidad fueron atentados, sendos atentados que hicieron paramilitares colombianos que pasaron la frontera venezolana. Todo esto no se dice, pero digo, lo que a mí hay algo que ustedes como alumnos o colegas que están estudiando historia tienen que pensar, es cómo en un país que tiene 30 millones de personas y que votan aproximadamente 10, 12 millones de personas, en 20 años no se pueden sacar a una camarilla de corruptos que cada 9 meses llaman a elecciones. Digo, esa es la pregunta. Eso es lo que uno tendría que responder. Porque si fuera tan liso, no tendrían que apelar al golpe de Estado. Entonces, si nosotros
analizamos todo desde la óptica de lo que es una elección sí o una elección no, quién tiene la vara de cuál es el más demócrata de la gente que está en disputa por el poder en Venezuela, uno tendría que decir bueno, si estos tipos son tan complicados o son tan jodidos, ¿por qué la gente en Venezuela los sigue votando? Y ahí empiezan las teorías disparatadas, como pudo haber dicho Catherine Fulop, que dice que, para simplificar o para decirlo de algún modo, que sufren los venezolanos de síndrome de Estocolmo, que le encanta votar a los que lo torturan, pero bueno, lo dijo con un ejemplo histórico que realmente es patético para que alguien lo exprese. Y yo siempre digo, cuando alguien dice una barbaridad así, habla mucho más de él que del ejemplo histórico que quiso dar. Lo que en realidad quiso decir Catherine Fulop es que es terriblemente antisemita y que todos los males los subsume a lo que pasa con la Shoah y todo lo que pasó con la gente que tiene religión judía. Digo, para aquellos que no se enteraron, Catherine Fulop, cuando le pregunta esto a un periodista de por qué los venezolanos siguen apoyando a Maduro, no tuvo nada mejor que decir, bueno, pero es como el caso de los judíos, que los peores torturadores y los peores represores en los campos de concentración alemanes eran los propios judíos, porque ese poquito grupo de torturadores y de colaboradores, de traidores, como ustedes quieran llamar, estaban también con los nazis que por eso hacían lo que hacían. Entonces, lo que ella quiso decir es que los chavistas hacen lo mismo y reprimen a los pobres venezolanos que no son chavistas, porque esos chavistas están mucho mejor con el chavismo, o algo así quiso decir. El problema real igual. Se justificó el problema real. Se justificó. Dijo. Bueno, si ya tenemos la... Yo me lo vi todo. Se lo vio todo. Lo que trató de decir era que... Lo que trató de decir no sé. Lo que dijo fue eso. Digo, después lo que trató... Lo que trató de decir fue que relacionó con el holocausto porque decía que los mismos judíos eran los que mataban a los judíos. Y quiso decir que en Venezuela los mismos venezolanos, que sería Maduro, mataba a los mismos venezolanos. Ajá. Eso quiso como... Y los que mata a Guaidó, a los otros venezolanos, no es lo mismo. Yo no hablo por no son venezolanos. No hablo por Catherine Fulop. No, bueno, está bien. Sí. A ver si puedo redondear la idea. Lo que usted me quiere decir, lo que quiere decir es que si un partido político que ganó 24 o 25 elecciones, ¿no? Es decir, hasta este camino llegó ganando 24 elecciones. Entonces, ¿por qué ahora la mitad de Venezuela puede llegar a ser tanto quilombo mediático? Entonces, porque se supone que si están tan bien, porque lo vienen votando hace tanto, ¿por qué pasa? ¿Por qué surge? Si están tan bien votándolo, si siempre ganan, ¿por qué pasa esto? Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros llegar a entender. Pero digamos, si un partido... O sea, bien no están, vamos a ser claros. Venezuela hace 5 años tiene un bloqueo económico tan feroz como el bloqueo cubano. Los cubanos no están tampoco bien económicamente, pero no dejan de ser cubanos. Y se siguen oponiendo a lo que pasa, a lo que viene de afuera. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿por qué nosotros tenemos que entender a Venezuela desde otra perspectiva? Digo, lo que nosotros tenemos que saber es que Venezuela, estamos hablando de la principal reserva de petróleo que hay hoy en el mundo. O sea, al nivel de producción que tiene hoy Venezuela, que son 4,5 millones de crudo por día, tiene una producción de 450 años. Digo, no hay ningún país de los considerados productores del OPEP que tengan la misma reserva de petróleo que tiene ahora. Por otro lado, si vamos a hablar de los productores de OPEP, ninguno de esos países son democráticos. Digo, basta un ejemplo, podemos mencionar a Arabia Saudita, que va un periodista disidente a un consulado a pedir en Turquía una habilitación para casarse, bien digo, y lo agarra el servicio de inteligencia saudí y no es que lo matan, lo cortan en pedacitos para sacarlo del consulado. Digo, eso es los demócratas que apoya a Estados Unidos en esta cuestión de la disputa del petróleo. Acá lo que se está discutiendo en Venezuela es quién se queda con tanto petróleo.
y hacia dónde va ese petróleo. Digo, esa es la principal discusión que hay hoy en Venezuela. Pero antes de llegar a eso, que es en realidad es la última discusión, es porque uno tiene que analizar qué es lo que pasa en Venezuela y cuál es la historia política de Venezuela de los últimos 100 años. Porque el petróleo en Venezuela se descubrió en 1911 en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Venezuela era un país que, si ustedes piensan, había hasta 1911 dos grupos antagónicos. Por un lado estaba el pobrerío, que discutía de quién era la tierra, y por el otro lado los terratenientes venezolanos que producían monocultivos, esencialmente cacao, algo de café, algo de azúcar. Esa era la producción que tenía Venezuela. Lo disruptivo en la historia venezolana es que modifica su relación con el mercado mundial, deja de ser agroexportador para pasar a depender fundamentalmente de la venta de petróleo. Lo cual hace que Venezuela modifique su realidad social. ¿Por qué? Porque no existe la tensión entre movimientos urbanos que fueron trasladados del campo a la ciudad, como pasa en el resto de América Latina, y por otro lado terratenientes que están discutiendo la renta del país que les quede en beneficio de eso. Que eso es lo pendular que tiene toda la historia del siglo XX latinoamericano. Si ustedes agarran la historia argentina, la historia brasileña, la historia colombiana, la historia chilena, la historia peruana, la historia mexicana, estamos en esta tensión permanente entre movimientos de masa que quieren que la renta se divida de una manera un poco más justa y los sectores relacionados con la renta agraria que dicen no damos nada. Y por eso las economías latinoamericanas son tan pendulares. Si ustedes analizan, surgen representantes de estos movimientos populares urbanos, llámelo varguismo, Goulart, peronismo, Ibáñez en Chile, como ustedes quieran, que va a plantear una redistribución distinta de la renta, tiene una limitante que es que llega un momento que no pueden seguir extrayendo porque no se completa el círculo virtuoso económico de que el mercado interno reemplace al mercado agroexportador. Entonces llega un punto que choca, tiene un límite, empieza el periodo de inflación, el dólar te da contenido, viene un golpe de Estado, viene un cambio de matriz y se vuelve para el otro lado, sube el dólar, sube las tarifas, se achatan los salarios. Digo, no es nada distinto de lo que nosotros hemos vivido en los últimos 80. Cuando alguien dice en los últimos 80 años de historia argentina, que no salimos de este círculo vicioso, es porque estamos en una etapa pendular entre dos formas de redistribuir la riqueza. O se la quedan los sectores agroexportadores primarios, que es como ocurre ahora, los sectores ojeros, los sectores relacionados con la exportación de aceites, etcétera, etcétera, o viene un gobierno que toma esa renta y la redistribuye en los sectores populares urbanos. Venezuela eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tienen una renta petrolera. Por lo tanto, faltan los dos grandes componentes que tiene el resto de la sociedad latinoamericana. No tiene ni una burguesía agroexportadora que va a tensionar y va a presionar contra movimientos de masas urbanos. Digo, no existe lo que nosotros podríamos llamar varguismo, peronismo, no existe nada de eso en la historia venezolana. Los movimientos urbanos no se pudieron consolidar como sí se consolidó en Brasil, en Argentina, en Uruguay, porque no tenían nada que repartir, porque en realidad la renta era petrolera. Y piensen ustedes que los venezolanos no entran a sus campos de petróleo hasta la huelga de 1945. Entonces, por eso la CGT o la Central de Trabajadores Venezolanas es tan débil, porque los únicos que producen trabajo industrial es las empresas que están relacionadas con la producción de petróleo, y es mano de obra calificada y que toma muy poca mano de obra. Por lo tanto, no existe este conflicto gremial que vemos continuamente en los países de América Latina. O sea, lo que falta en Venezuela
es ese gran núcleo contradictorio que es, por un lado, qué es lo que hace la burguesía agroexportadora y por otro lado, qué es lo que pasa con los movimientos de masa urbana que salen a reclamar esa renta agraria que se redistribuye de una manera distinta. Eso no pasa en Venezuela. Por eso Venezuela no tiene partidos políticos con una tradición como si la que puede tener Argentina o la que puede tener Chile. De hecho, los partidos políticos en Venezuela, lo que nosotros llamamos partidos políticos modernos, surgen en el 1935, después de la muerte de Gómez, y terminan en 1999. ¿Por qué? Porque no tenían una estructura popular que lo sostuviera. Cae el gobierno bipartidista del Pacto de Punto Fijo y ese grupo se desintegró. Por lo tanto, no hay nadie que tome los reclamos del pobrerío urbano. O sea, Venezuela, en toda la historia de Venezuela, tiene el 80% de los venezolanos que vivió siempre por debajo de la línea de la pobreza y un 20% que era actor del reparto de la renta petrolera. Por lo tanto, no hay nadie que lleve adelante el reclamo de los sectores pobres de las sociedades o de las clases subalternas, para hablar desde otro lugar más académico, de Venezuela. No existe el PT brasileño, no existe el peronismo argentino, no existe el primer radicalismo que toman las banderas de estos sectores urbanos que necesitan saciar su necesidad de consumo y necesitan tener una mejor redistribución de los ingresos. Eso en Venezuela no existe. ¿Por qué? Porque desaparecen estos dos actores. No hay alguien que organice a los sectores urbanos porque no hay industria. Venezuela es todavía hoy un país que no tiene industria porque tiene todo relacionado a la renta petrolera, y tampoco hay una burguesía agroexportadora que pueda funcionar como clase dominante. O sea, Venezuela lo que tiene, a diferencia de Argentina, de Brasil, que la clase dominante no puede articular una hegemonía que abarque a todos. Por eso, Venezuela va a tener hasta el año 59 una sucesión de golpes de Estado. Y la mayoría de los partidos que se dicen democráticos, como COPEI o Acción Democrática, que son los dos partidos tradicionales que tiene Venezuela en el siglo XX, nacieron, uno COPEI del falangismo, una expresión de derecha católica que va a irrumpir muy fuerte en Venezuela en el año 35, y Acción Democrática, que va a ser fundada por Rómulo Betancourt, nace al fragor de la política venezolana en el 44 metiendo un sendo golpe de Estado. O sea, los que se dicen demócratas o defensores de la democracia en realidad tienen un pecado original. Estos dos partidos son golpistas y con una fuerte base corporativista de derecha, sobre todo COPEI, que tiene el falangismo como el faro que lo ilumina. Y después nosotros vamos a ver cómo Rafael Caldera, que es el que funda el COPEI, va a terminar. Pasa algo bastante gracioso en Venezuela. Rafael Caldera, que tiene un pasado falangista, fascista, termina siendo un progresista en la década del 90, y Rómulo Betancourt, que se dice, o los venezolanos plantean que es el padre de la democracia venezolana y es uno de los principales demócratas que tiene Venezuela y que siempre fue puesto como ejemplo para el resto de América Latina, termina junto él y Carlos Andrés Pérez, que es su delfín, termina teniendo posiciones decididamente reaccionarias a lo que va a ocurrir en Venezuela. Hay un viraje dentro de estos dos partidos políticos tradicionales. Por lo tanto, nosotros cuando analizamos la historia de Venezuela, lo que vamos a ver es que hay una cefalía de representación de las clases subalternas. Y esa cefalía de representación, porque no hay un partido político que las pueda abarcar, va a ser tomada por una fracción del ejército. El que va a cumplir el rol de partido político de masa es una fracción del ejército. ¿Por qué lo puede hacer el ejército venezolano y no el resto de los ejércitos de América del Sur? Esencialmente porque no tienen que cuidar los intereses agroexportables. O sea, los ejércitos
tanto uruguayos, argentinos, brasileños, chilenos, se nutre de la clase dominante. Porque son los que van a cuidar sus propios intereses. No hay golpe en América Latina que no esté relacionado con volver a poner sobre el tapete los intereses de los sectores agroexportadores. Piensen lo que se hizo acá en el 55, en el 66, en el 76. Y piensen también cuál es la estructura dentro del ejército que siempre lleva adelante los golpes de Estado. ¿Son los ingenieros? No. ¿Son los de infantería? No. Son los de caballería. Digo, que es la élite dentro de los oficiales de la República Argentina. No es casual que la élite sea de caballería y no sean los ingenieros que tienen que ver con la fábrica, todo. Tiene que ver con defendamos el campo, pero esto tiene que ver con la historia argentina. Digo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, mientras la mayoría de los gauchos pobres estaban peleando para sostener la guerra de independencia, la provincia de Buenos Aires tenía un ejército que no movía, que era para defender la frontera sur de los malones de los Pampas. ¿O por qué a ustedes les parece que Rodríguez va a ser el primer gobernador de Buenos Aires? Porque viene de defender la frontera sur y ese ejército nunca se tocó en la guerra civil. Porque había que defender las estancias de la provincia de Buenos Aires. ¿O por qué Rosas llega al poder? Porque también maneja el ejército de reserva que tiene la provincia de Buenos Aires para sostener la frontera contra el avance de los indios. Por lo tanto, no es algo nuevo esto en la historia de la provincia de Buenos Aires, ni es algo nuevo dentro de lo que es la historia argentina o la protohistoria argentina. ¿Qué fue la rebelión de los libres del sur, sino la discusión de los pequeños y medianos propietarios del sur de la provincia de Buenos Aires contra los grandes estancieros? ¿O cuál es la diferencia que hay entre el federalismo de Rosas y el federalismo de los lomos negros de Dorrego? No es lo mismo Dorrego que Rosas. Y por eso Dorrego está tan mancillado en la historia. Tipo como Alperín se da el lujo de decir que es alguien que roba a los muertos en la guerra contra el Brasil. Un despropósito. Una historia o una clase dominante que puso el monumento de Lavalle en donde nació Dorrego en la ciudad de Buenos Aires. Digo, el que asesinó a Dorrego tiene la plaza Lavalle, donde era la casa de Dorrego, y el monumento donde estaba, en la habitación donde vivía Dorrego. Eso es la historia argentina. Y la peatonal. Y es uno de los lugares donde se mueve la economía argentina, por otra parte. Digo, entonces, esa es la realidad de la historia argentina. Entonces, eso no pasó en Venezuela. Entonces, ese rol que va a tomar el ejército venezolano tiene que ver con una independencia de criterio de no ser la guardia pretoriana de la clase dominante. Entonces el ejército venezolano tiene otra composición social y esa composición social se va a ver para dentro del ejército venezolano, donde hay sectores que están relacionados con COPEI y Acción Democrática y que manejan la renta petrolera, contra sectores que se van a ir conformando y construyendo desde la década del 50 en adelante. Piensen ustedes que esto de que Venezuela siempre fue una democracia estable a lo largo de la segunda mitad del siglo XX es mentira. Hubo levantamientos militares siempre en Venezuela, porque la discusión es qué se hacía con el petróleo venezolano. Eso es real. De hecho, ustedes piensen que el ejército venezolano, que va a ser el que le da el golpe a Pérez Jiménez en el año 59, los que le van a dar el golpe a Pérez Jiménez es un sector del ejército venezolano que se llaman los desocupados. ¿Por qué? Porque cuando hacen el golpe no pueden concretar lo que ellos planteaban, y en ese momento ese sector del ejército, todos oficiales del ejército venezolano, tenían 2.500 militantes comunistas. O sea, no es algo nuevo.
no es algo nuevo. No es casual que Fidel pueda ir en el año 58 a hacer la declaración de Caracas si no está protegido por un sector del ejército venezolano. Como tampoco es casual que Venezuela sea uno de los grandes traidores de la Revolución Cubana, siendo el que genera la expulsión de la OEA de Venezuela, de Cuba. Toda la movida contra Cuba la encabeza Rómulo Betancourt. ¿Por qué lo hace? Porque esencialmente parte del ejército venezolano está muy cerca de lo que es las políticas antiimperialistas que tiene Cuba. Nacen en el fragor de la Revolución Cubana. Este sector del ejército venezolano, que su emergente final es Chávez y todo el grupo de oficiales que está operando y trabajando dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas desde el año 58 en adelante, cuando dos personajes que después se hicieron antichavistas, pero que son Peskov y Douglas Bravo, que son los creadores, miembros del Partido Comunista Venezolano y después los que crearon Causa R y los que crearon otros partidos de izquierda, son los que van a entablar relaciones con oficiales descontentos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Me pueden creer o no? Esto es historia. Como también es historia que la única guerrilla en toda América Latina que fue formada por oficiales del ejército es la guerrilla venezolana, porque los venezolanos tuvieron 10 años de lucha armada, pero era entre dos fracciones del ejército. Una parte que fue derrotada en el levantamiento de lo que es el porteñazo, cuando se levantan en Puerto Cabello, que es la base naval más importante en el año 61, y donde declaran los militares rebeldes que ellos lo que quieren es impugnar el pacto de punto fijo y la Constitución y la reforma constitucional del 61 que había llevado adelante Rómulo Betancourt. Llamar a un Congreso constituyente, hacer una nueva constitución y llamar a elecciones dentro de los 6 meses. Recuerden bien lo que digo de Puerto Cabello en el año 61. Porque esto mismo va a repetir Chávez en el año 92 cuando se levanta en febrero del 92. Y cuando Chávez llega al gobierno en febrero de 1999, llama un plebiscito, impugna la Constitución del 61, llama a una constituyente, hace una nueva constitución, hace renunciar a todos y él mismo renuncia y se vuelve a votar. Entonces lo que planteaban en el 61 lo planteó Chávez en el 92 y lo cumple Chávez en el 99. Hay una continuidad histórica. Entonces, nosotros estamos tratando de desandar un poco lo que es la historia de Venezuela para entenderla. Digo, estos sectores del ejército que van a ir a la lucha armada, porque el PC venezolano en el 60 entra en lo que es la fase de lucha armada, siguiendo lo que plantea Cuba, va a llevar un armisticio de Rafael Calderas en el 70, donde va a indultar a todos los venezolanos que participaron en la lucha armada, y como eran oficiales del ejército de un lado y oficiales del ejército del otro, es el único lugar en toda América Latina donde no hubo guerra sucia, donde no hubo desaparecidos, donde no hubo tortura, donde las cuestiones se resolvían dentro de las normas de un Estado de Derecho. Y a tal punto es así que cuando se firma el armisticio, uno de los jefes guerrilleros más importantes viene de Checoslovaquia en un avión, en un DC-10 en un Hércules 110 de la Fuerza Aérea, porque el jefe de la Fuerza Aérea era su hermano. Entonces mandó a trasladar a la mitad de la familia que estaba exiliada en Checoslovaquia que vuelva para Venezuela porque había un armisticio. También es el único ejército que no mandó nunca oficiales a la Escuela de las Américas. Y también es el primer ejército que va a hacer una reforma en su plan de estudio que se llama el Plan Andrés Bello, tomando el nombre del primer canciller que tuvo Bolívar, que fue Andrés Bello, por eso le toman ese nombre y por eso la principal universidad de Venezuela se llama Andrés Bello también.
el plan Andrés Bello, donde van a poner a las Fuerzas Armadas bajo la égida del Ministerio de Educación, y que todo oficial, para pasar a ser oficial superior, tiene que tener una carrera universitaria y un posgrado. Por lo tanto, la mayoría de los oficiales del ejército venezolano pasaron por la Universidad Pública de Venezuela. De hecho, las universidades, ahora las Fuerzas Armadas Bolivarianas tienen su propia universidad donde van los civiles también, y tienen que tener posgrados y tienen que tener grados. Digo, si ustedes piensan, por ejemplo, Chávez era licenciado en Ciencias Políticas, máster en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Políticas. Y la mayoría de los que manejan hoy PDVSA son ingenieros petroleros, casi todos los oficiales que están trabajando en Venezuela. Digo, eso también para hablar un poco de lo que es la calidad o lo que pasó en Venezuela en estos últimos 30 años. Es el único país junto con Cuba en América Latina que tiene 0 analfabetos. O sea, en 20 años la revolución sacó al 80% de los venezolanos del analfabetismo. Es uno de los pocos lugares donde se crearon más de 100 universidades en 20 años. Digo, no, para equilibrar un poco lo que dicen unos y lo que dicen los otros. Más allá de eso, en el año 73 empieza a funcionar el plan Andrés Bello, y a partir de ahí van a formarse las logias militares que van a ir contra lo que se llama el sistema bipartidista venezolano del pacto de punto fijo. ¿Qué es el pacto de punto fijo? Pues lo he mencionado varias veces para que les quede claro. Es un acuerdo que hace Fede Cámaras, hace la Iglesia Católica, hacen los principales partidos de la oposición en ese momento y sectores del ejército en Nueva York, que establecen cuáles van a ser las bases del sistema democrático venezolano. Ese sistema democrático se basa esencialmente en que quien gane o quien pierde no se discute la renta petrolera. La renta petrolera se divide entre los actores que firman el acuerdo de punto fijo. Entonces, el que gana, si gana Copey, se quedará con el 60% de los recursos de la renta petrolera, pero Acción Democrática maneja el 40%. Y cuando cambia el gobierno, lo que va a cambiar es el porcentaje de dinero que se quedan de la renta petrolera. Pero no es que cuando yo gano excluyo a toda la oposición de la renta petrolera. Eso es lo que hace estable la democracia venezolana. Pues nadie más discutía la renta petrolera, pero renta petrolera que se queda en el 20% de los venezolanos. Y cuando hablan de los sistemas democráticos venezolanos del 60 al 99, son las elecciones que menos participación tienen de América Latina. La cantidad de venezolanos que participó del 61 hasta el 99 en las elecciones fue menor al 30%, llegando al 25% con Campín, que fue el anterior a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez en el 89 llega al 28%, y desde que está la revolución venezolana, la revolución bolivariana, nosotros llegamos a estándares de casi un 60-70% de participación de la gente, lo cual es una dictadura que gana 24 elecciones, como le dije a él, pero que a su vez duplica la cantidad de votantes, lo cual es toda una paradoja de lo que nosotros hablamos de qué es democracia y qué es dictadura. Que tienen problemas los venezolanos, no lo duden. ¿Para usted Maduro es un dictador, profe? ¿Para usted Maduro es un dictador? No, ganó elecciones. ¿En qué término vos me decís que es un dictador? No, en términos que usted quiera. No. En ningún sentido dictador para usted. Para mí no. Para mí no. Si vos hablas de dictador, aquel que no cumple con las normas establecidas por lo que se entiende por una democracia representativa, en ningún momento. Fue reelecto, no hay problema de reelección, hay una participación de los venezolanos, hay veedores internacionales que dicen que no hubo fraude. ¿Por qué sería una? Si es dictador él, ¿por qué no puede ser dictador Bolsonaro? Es más dictador Bolsonaro, que metió al principal líder opositor preso para que no vaya a elecciones, que Maduro.
en términos de democracia formal. Vos me preguntás, ¿te gusta el gobierno de Maduro? No, creo que tiene muchos errores y errores. Muchos por impericia y muchos porque se lo fuerza el bloqueo económico que tiene. Ahora, si hablamos de democracia, ¿por qué es un dictador? ¿Metió a los principales líderes opositores presos? No me digan de López, Leopoldo López, porque fue el que hizo el levantamiento en el 2013. Digo, Leopoldo López es una persona que entró a la embajada cubana y le apuntó al embajador cubano con una pistola en la cabeza y no le salió el tiro. Y lo primero que hizo el 30 de abril es, como buen cobarde, esconderse en una embajada después de que fracasó un nuevo intento de golpe militar. Digo, en términos formales, ¿por qué sería un dictador Maduro? ¿No funciona la democracia? ¿O cuál es la democracia que funciona? Porque si no funciona la democracia, tampoco tiene representatividad Guaidó, porque es representante o el vicepresidente tercero de lo que es la Asamblea Nacional. El problema que hay es que vos tenés un choque de poderes, porque cuando se forma una asamblea constituyente, la que desaparece es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no se quiere disolver. Digo, ahí está la discusión. Son dos poderes legítimos de la democracia. Porque de hecho, lo que ha ocurrido es que la Asamblea Nacional llamó un plebiscito para que se arma una nueva constituyente para modificar la Constitución bolivariana de 1999 y el plebiscito lo perdió la oposición, se llamaron a los constituyentes y se armó una nueva constitución. Entonces, ¿desde qué término vos me decís que es un dictador? Más allá de lo que diga Clarín, Nación, la CNN, Washington Post y todo lo que ustedes, y lo que diga, por supuesto, los funcionarios norteamericanos o colombianos, o Bolsonaro que diga que eso es una dictadura. Digo, ¿Cómo se llama? Kim Fu-jun se llama el de Corea del Sur. No, Corea del Norte. Corea del Norte, perdón. Sí. No, él lo respaldó a Maduro. Sí, también lo respaldó Putin, también lo respaldó China, también lo respaldó España. Claro, sí. No, te digo porque también, si vos me tirás a Corea, yo te tiro a España. Porque los españoles dijeron que el pueblo se resuelva las cosas sin intervención militar y sin golpe. Digo, sí, lo respaldaron los coreanos, los chinos, los iraníes también. Sí, si lo querés ver por ese lado, es la suma de todos los miedos de Occidente. Corea, China, Putin e Irán. Toda la gente mala. O sea, todos los malos los pusimos todos juntos en Venezuela. Ahí los cubanos. Digo, metemos a todos ahí, hacemos un gran cóctel y decimos, estos son los malos. ¡Epa! Lo que pasa es que también Estados Unidos rompió con una tradición que tiene que ver con la filosofía de la guerra. O sea, desde Bush para acá volvió esto de la guerra justa, los buenos y los malos. Cuando las guerras son económicas. O sea, Estados Unidos no le hace la guerra a Corea del Norte o a China porque son malos, sino porque quieren. Y a Venezuela lo que quieren es el petróleo. Listo. Digo, si querés podemos hablar también de por qué Venezuela está en esta crisis, también gracias a Estados Unidos, porque el ISIS es un invento de Estados Unidos. ¿O cómo se sostiene el ISIS económicamente? Con el oro negro, el petróleo que le pasa a Arabia Saudita al ISIS, y el ISIS se lo vende en mucho más bajo precio del que tiene que tener por la OPEP a los países de Europa. O me van a decir que la primavera árabe, que fue tan promocionada por Occidente para derribar a todos los autócratas que vivían en Medio Oriente, no fue para favorecer los intereses económicos europeos y norteamericanos, para abastecer y quedarse con el petróleo. Digo, en el 2010 el petróleo estaba a $120 el barril. Después de la primavera árabe bajó a 30, ahora volvió a estar a 75. ¿Y qué lo hicieron porque son demócratas?
Pues la primavera árabe no agarró a Arabia Saudita, no agarró Kuwait, no agarró Dubái. Libia sí, pero ellos lo destrozaron para que los franceses le roben todo el petróleo a los libios. Tampoco Gaddafi era un buen tipo, digo, pero era de ellos, hacía lo que podía y lo que quería. Pero digo, ¿vamos a hablar en serio? Bueno, hablemos en serio. ¿Por qué el petróleo bajó? Gracias a la primavera árabe. Si el petróleo tendrá que estar hoy en $150. Economía norteamericana que no se sostiene con eso. Porque el gran problema que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos tiene reserva para 20 años si utiliza su propia producción de petróleo. En la parte que le robó a México, pues Texas era de México, Nevada era de México, se la robaron en la guerra de 1848, y en lo que es Alaska que le compraron a los rusos. Estados Unidos no puede sostener su economía porque es una economía con pies de barro, porque lo único que no pudo reemplazar hasta ahora el capitalismo es su principal fuente energética, que es el petróleo. Y Estados Unidos, su economía se basa en 20 años de reserva propia. Si no, veamos lo que pasó en el 73, cuando estuvo la crisis del petróleo, a dónde se fue la economía japonesa, pues no tiene producción de petróleo. Entonces, lo que hace Estados Unidos es apropiarse de riquezas naturales no renovables en los países que las tienen. Moraleja, ¿qué es lo que le importa de Venezuela? Los 450 años de reservas de petróleo que hay. ¿Y qué es lo que se hizo antes con ese petróleo? Porque digo, si nosotros, dentro de todas las cosas y dentro de todos los males que ha generado la República Bolivariana, una de las cosas que obligó a Repsol para seguir explotando el petróleo en Venezuela es a que no le haga demanda al gobierno argentino por la nacionalización o la restatización de YPF. Digo, si hay algo que hizo el petróleo venezolano, por más que uno le diga que está mal, es que tanto Brasil de Lula como Argentina de Kirchner hayan podido pagar al Fondo Monetario Internacional. Por eso salió del petróleo venezolano. No te gusta, pero es así. Pero la pregunta, yo creo que la pregunta es correcta, lo de la dictadura. Lo que pasa es que estamos hablando de otra forma de representación, que es una representación directa. Lo que no aceptan es la representación directa. Bueno, pero por eso, ¿Paramos 5 minutos y después seguimos? Pues dime cuándo. Dime cuándo. ¿Ya estamos? El punto está, cuando estamos discutiendo esto, y sería hasta oportuno lo que me dijo Carlos, que tiene razón, es, nadie se atrevió a decir que el régimen electoral argentino del 58 al 73 con el peronismo proscripto era fraudulento, cuando dejaban afuera al 50% del padrón. Las elecciones de Ilia y las elecciones de Frondizi fueron con el 50% de la población excluida porque el peronismo estaba proscripto. Como tampoco nadie dice que cuando alguien proscribe un partido político es fraudulenta su elección. Digo, nosotros estamos hablando de un sistema de representación que tiene mucho más que ver con la democracia directa que con la democracia representativa, porque de hecho no hay nada que no se haga sin un plebiscito, y a tal punto es esto de la forma de una democracia directa que el gobierno venezolano tiene la posibilidad de evitar un golpe de Estado, que eso es lo que tendría que hacer la oposición, juntando el 50% de los votos que sacaron en las últimas elecciones para poder cuestionar el mandato presidencial. Hay algo que está en la Constitución venezolana que se llama, ¿cómo es que se llama? Me olvidé. ¿Mandato directo por elección propia? No, la interrupción del mandato presidencial a través de un plebiscito, que de hecho se lo hicieron a Chávez en el 2004, que es la interrupción de el mandato presidencial si
uno llama a un plebiscito, que de hecho Chávez dio ese plebiscito en el año 2004, a ver si la gente quiere o no quiere que el presidente siga siendo presidente. De esa manera está pensado para evitar los golpes de Estado. Entonces, digo, me parece que es una situación muy compleja como para que nosotros nos dejemos guiar simplemente por lo que nos dicen los medios de comunicación. Por lo que vuelvo a repetir, en este caso, y la pregunta se la voy a hacer a él, que fue el que habla de dictaduras o no. Yo tengo una pregunta, a ver, para seguir en esta charla que está buenísima. ¿Vos cómo considerás el sistema democrático argentino con la proscripción de un partido político en el año 58 y en el año 63? No tengo idea. No, pues esa es la pregunta. Porque con ese criterio, si Maduro es dictadura, Ilia fue una dictadura. Sí, pero Maduro no proscribió. Y que ese es el problema que tienen las elecciones en Argentina. Que mientras exista el peronismo siempre va a ganar algo que tenga que ver con el peronismo. ¿Cómo que no? Y te puede gustar o no, Alejandro. No, pero digo, hasta este gobierno tiene una pata peronista. Si no, fíjense de dónde viene el vice. De esos funcionarios, Son si yo los miro, son peronistas. Obtuvieron ¿tienen afiliación o han participado en el gobierno o es peronista? Ritondo fue peronista, Joaquín no sé cuánto es Y la compañera peronista, también, la del ministerio esa. la Patricia Bullrich es peronista, el jefe de la ciudad de Buenos Aires tiene pasado peronista, Larreta. Digo, la realidad es esa. Y Venezuela se van a encontrar con lo mismo. O matan al chavismo con un golpe de Estado, o cada vez que vayan a elecciones van a perder. Por lo tanto, es mucho más cómodo decir que es una dictadura. Pero es una dictadura. Pero según usted, el golpe de Estado que entonces no sucedió, entonces el chavismo dice va a ser para siempre. No, nada es para siempre. ¿Pero por qué tiene? Yo no digo que sea para siempre. Yo lo que te digo es que hoy las condiciones no están dadas para que pierda una elección. Vos me preguntás a mí, yo lo que creo que lo que se viene ahora es la intervención militar. Pues se está discutiendo el petróleo, la principal reserva de petróleo. Y lamentablemente lo que yo voy a remarcar que los sicarios del golpe de Estado van a ser latinoamericanos. Van a ser colombianos, van a ser brasileños. Y lamentablemente esto pasa porque nosotros no pensamos en términos latinoamericanos. Porque nosotros creemos y tenemos una fuerte derrota cultural que es producto de lo que pasó de la derrota del 60, donde se estaba construyendo una hegemonía de unidad latinoamericana. Hoy eso no existe. Hoy nosotros vemos a los venezolanos como enemigos y nos estamos apropiando de un discurso que es el discurso del imperio, el discurso imperialista. Estamos accionando y reaccionando como si fuéramos los defensores de los intereses norteamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo eso es lo que no entiendo. Están construyendo una hegemonía a base de olvidarse de la memoria histórica latinoamericana, pero no de Chávez, de Bolívar, de Andrés Bello, de Miranda, de Ezequiel Zamora. Yo te estoy hablando de toda gente de Venezuela, no estoy hablando de Manuel Ugarte, de ingenieros, de Aníbal Ponce, de Zapata, de Villa, digo, de José Martí, digo, de Sandino, digo, de toda esa gente que fue acusada de muchas cosas, pero tenían algo que sí no se les puede negar, tenían un pensamiento en clave latinoamericana. Ahora, un presidente como Duque, que financia los actos terroristas que hoy se viven en Venezuela, porque también es muy paradojal observar dónde están los muertos, y los muertos siempre son chavistas. Los muertos siempre son chavistas. En el levantamiento del 30 y del 1 hay 10 chavistas muertos. De la oposición no murió nadie. ¿Y ahora? Te estoy hablando de la semana pasada. ¿Cuántos murieron de la oposición? No sé. No te pregunto. No lo sé, pero No. yo por eso mismo le pregunto, ¿y ahora? Ahora, el 30 de abril mataron a 10 chavistas y no hubo ninguna muerte del lado contrario. En todas las Solamente muertes manifestaciones. chavistas, o sea que solamente las muertes que hubo en estos
No sé hace cuánto tiempo estaba. Una semana. Bueno, pero Maduro, todo este tiempo que estuvo Maduro, no hubo muertes antichavistas. Vos a López lo Yo le estoy torturaron. preguntando, No, yo te estoy diciendo, a López lo torturaron, estaba reto domiciliario. ¿Eh? No te pregunto. No, yo también le estoy preguntando por No. de conocimiento. Si realmente, entonces, no es que quiero poner el papel de víctima ni nada, pero entonces, okay, entonces los chavistas son víctimas y todo esto, porque si los únicos muertos que fueron chavistas. Pero vos dudás que el régimen de Venezuela hoy es víctima de la fake news y del ataque imperialista. No lo sé, no lo sé, por eso le estoy preguntando. Bueno, yo te estoy respondiendo. Entonces usted cree que sí. Absolutamente. 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 Yo no lo defiendo. Yo te puedo dar todas las críticas que vos quieras de Maduro. Pero si hay algo que no voy a aceptar es un discurso imperialista. Un discurso de un tipo que en un año mató a 400 militantes sociales. Los asesinó y es el principal defensor de López y de Guaidó. ¿Por qué no empezás siendo demócrata en Colombia? Que no cumplís los acuerdos de paz que firmaste con la FARC. O los muertos que genera el propio gobierno colombiano no cuentan. ¿Voy a creer en la democracia de Bolsonaro? ¿Por qué? A mí yo te estoy hablando con datos históricos. Vos agarrás las muertes y los asesinatos de paramilitares colombianos en el último año, 400 tipos, hasta abril. El ministro de Educación dice que hay una infiltración cubano-venezolana en las universidades colombianas que tiene que actuar el ejército para romper con esa infiltración, porque va a volver a haber un rebrote subversivo, un narcoestado. ¿Por qué le tengo que creer a Duque y no le puedo creer al gobierno venezolano? ¿Por qué le tengo que creer a Trump y no le puedo creer a Maduro? Digo, los valores democráticos que tiene Estados Unidos lo demostró el año pasado con lo que pasó con Arabia Saudita. El príncipe saudí tenía pánico que cuando venga acá Interpol le pida la captura por el asesinato de un periodista. O los periodistas opositores saudíes no tienen estatus de ser humanos. Pues por ahí son otra especie que no lo sé, son opositores al régimen saudí, como es socio de Estados Unidos, pueden hacer lo que quieran. Pregunto, o lo que pasa en Yemen, o lo que pasa en Dubái, eso no es, eso es democracia, eso es defensa de los derechos humanos. Por lo menos yo no defiendo a Maduro, yo lo que defiendo es América Latina. Y sí tengo en claro algunas cosas que para mí son de una manera. Pero no soy hipócrita y no te la vendo distinta, ¿eh? Yo soy muy respetuoso de aquellos que van a las urnas y ganan, como soy muy respetuoso de este gobierno. Me puede gustar más, me puede gustar menos, ganó las elecciones. ¿Qué puedo hacer? Ni se me ocurre decir que es una dictadura. Ahora, si yo juego con la democracia, depende, si gano yo, soy democrático, si pierdo yo, es una dictadura, estamos en un pequeño problema. El punto está que el chavismo, como ustedes dicen, es una única agrupación que pelea con un bloque de 50 partidos opositores. ¿O no se preguntaron por qué Capriles hoy no dice nada y deja todo en manos de Guaidó? ¿O por qué les parece que Guaidó no puede mover a nadie? ¿Por qué Capriles no está jugando este juego? Si el problema es la democracia, ¿por qué no se juntan todos? Y vuelvo a decir, la Constitución del año 99 en Venezuela permite la interrupción del mandato presidencial. Y es muy fácil de conseguirlo, ¿eh? Si hoy la oposición venezolana junta el 50% de las firmas que obtuvo el chavismo en las últimas elecciones, se puede llamar un plebiscito a ver si el presidente tiene que seguir siendo presidente, sí o no. No necesitas hacer todo este merezunda que estás haciendo. El problema es que si vas a ese plebiscito, lo perdés, porque ya lo perdieron con Chávez en el 2004. Entonces, la democracia pasa a ser un valor en sí si está de acuerdo con lo que yo pienso. Si el 70% de los venezolanos
está en desacuerdo con lo que piensa Guaidó, no es democracia. Pero el principal referente del arco opositor no está hoy en contra de Maduro, o no está a favor de Guaidó. Guaidó hoy declaró, esto es de hoy, declaró que él está de acuerdo con una intervención militar extranjera en Venezuela. Eso es democracia. Que él, como presidente reconocido por Estados Unidos y algunos países, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que es un apéndice de las políticas norteamericanas, dice que él está de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en Venezuela. O sea, matar venezolanos chavistas está bien visto por un presidente. Ahora, como vos me dijiste, pasarle a un tipo con una tanqueta es antidemocrático. Que bajen los marines en Caracas es lo más democrático que vivimos. ¿Cómo algo? Claro. No escuché bien. Que Guaidó hoy declaró como presidente que él aprobaba la intervención militar extranjera en Venezuela para que se vaya. Sí, eso lo escuché. Entonces, que bajen los marines en Caracas es muy democrático. Que una tanqueta atropelle a uno es una dictadura. Sí, pero eso, lo de la tanqueta que están... Lo es que cuando se produce el plan Andrés Bello, la mayoría de los docentes que caen en el 75 a las universidades militares, a las universidades públicas donde van los militares, son docentes corridos por la dictadura y las 3A argentinas. O sea, los que van a modificar el cambio de plan de estudio es Alberto Plat, trotskista corrido por Argentina, todo el grupo de Portantiero, el otro es Aricó, toda la gente que es corrida acá por los militares recae en la escuela militar venezolana. Y no solo argentinos, sino uruguayos, corridos por la dictadura, y hay toda una corriente económica que perdura hoy, que es la que fue corrida por el golpe de Pinochet en el año 73. De hecho, si ustedes analizan el régimen de propiedad que existe hoy en Venezuela, es el mismo régimen de propiedad que puso Salvador Allende en el 73. Los principales economistas que recluta el chavismo son economistas que salen del riñón de Salvador Allende. Que en realidad no es el chavismo. Nosotros estamos hablando o subsumimos como chavismo a una estructura política que tiene una contracara que es a su vez una estructura militar. O sea, el verdadero articulador de la revolución y el verdadero articulador del proceso político venezolano son las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son los que conducen el país. Por eso todos van, cuando el 30 decían tomaron la Carlota, imposible que la tomen. Es una de las unidades de élite más radicalizadas que tiene la Fuerza Aérea Venezolana. De hecho, en el año 92, en noviembre del 92, que es el segundo levantamiento militar contra Carlos Andrés Pérez, de la base aérea La Carlota salieron 14 F-14, valga la redundancia, a bombardear Caracas, porque querían derrocar a Carlos Andrés Pérez. Y todos los militares venezolanos siempre dijeron lo mismo: no es un golpe de Estado, sino es un movimiento para convocar a una constituyente y modificar la Constitución del 61. ¿Por qué había que modificar la Constitución del 61? Porque excluyó a toda la izquierda venezolana. La izquierda venezolana no es reconocida por la Constitución del 61 y es proscripta. Entonces, volvemos al ejemplo que dimos del peronismo. La izquierda proscripta va armando y articulando cosas que hoy es imposible pensar en un proceso político excluyendo al chavismo. Pues el verdadero motor político de Venezuela hoy son los militares venezolanos, guste o no guste. Después esa es otra discusión. Por eso un poco lo que queríamos hacer hoy es poner en autos de qué va Venezuela y cómo la tendrían que mirar, o cómo deberían mirarla según nuestra intención. Pero bueno, cada uno lo mira como quiere. Lo pueden mirar por lo que dijimos hoy nosotros o lo pueden seguir mirando por La Nación. Y van a hacer un salto al vacío.
pues nadie sabe bien qué es lo que pasa en Venezuela. Lo más probable que ocurra, y estoy haciendo uno de los principales pecados de un historiador, es hablar del futuro. Y yo lo que creo que todo esto termina lamentablemente en una guerra civil por parte de la intervención norteamericana. Digo, pero bueno, y ahí discutiremos de nuevo qué es democrático y qué no es democrático. Veamos cuán democrático es un régimen con los Marines dando vuelta. Piensen ustedes lo que pasó en Panamá en la década del 90 con la intervención de los Marines. O qué pasó en Granada en los 80 con la intervención de los Marines. Sin hablar de lo que pasó a principios del siglo XX en América Latina, digo. Estoy tomando los últimos ejemplos de finales del siglo XX. Bueno, la semana que viene volvemos a la rutina porque me pareció que era interesante plantear esta discusión sobre Venezuela.